esta lección vamos a estudiar, respecto a las condiciones exteriores del proyecto, la radiación solar. La documentación facilitada es el documento de cálculo de cargas térmicas y la hoja Excel, hoja de cargas. En primer lugar, debemos de diferenciar entre hora solar y hora civil. Concretamente, la relación se establece mediante esta ecuación, en la que HS es la hora solar, HC la hora civil, y viene en función de la longitud del lugar, la longitud de referencia a la cual está esa hora civil establecida y la ecuación del tiempo. La longitud de referencia en España, concretamente en verano es menos 30 grados y en invierno menos 15 grados. Y la longitud del lugar debemos de contabilizar valores negativos al este y positivos al oeste. La ecuación del tiempo es debido a que la circulación de la Tierra a lo largo del Sol lo hace a través de una elíptica y por lo tanto un día en hora solar no tiene exactamente 24 horas para tener la misma posición del Sol. Depende de la distancia Tierra-Sol que tengamos y por lo tanto del día del año, y aparece esa ecuación del tiempo que se puede obtener mediante esta expresión, en donde n sub d es el día de año juliano, 365 el 31 de diciembre. En la práctica, en España, esto se concreta en que básicamente en la península, en invierno, la hora solar es la hora civil menos prácticamente una hora, y en el verano son 2 horas. Hay una corrección en frente a la longitud del lugar. Concretamente sería esa hora y 2 horas, estamos hablando concretamente en el meridiano 0 que pasa entre Valencia y Castellón. Todos los datos de radiación solar, no obstante, están referidos a hora solar, por lo tanto, y en cálculo de cargas. Por lo tanto, si queremos calcular esa hora solar, cuál sería el equivalente a hora civil, deberíamos de aplicar esta expresión despejando esa hora civil. Constante solar. El Sol es una esfera en la cual, quiere decir, hay reacciones de fusión de hidrógeno para formar helio y libera una cantidad de energía muy importante a lo largo hacia todo el universo. La Tierra está situada a una distancia media que aparece en la transparencia y por lo tanto podríamos decir que la energía que está llegando a la Tierra, si observamos, parece mucho a la que tendría un cuerpo negro a 5777 Kelvin. Concretamente esta sería la línea roja y la línea azul el espectro de radiación que llega fuera de la atmósfera. En la práctica esto nos dice que para nosotros el Sol podríamos considerarlo como un cuerpo negro a 5777 Kelvin. La constante solar se define como la radiación que está llegando a la distancia media Tierra-Sol y por lo tanto sería toda la energía que estaría emitiendo esa esfera respecto a una esfera mucho más grande que tuviera esa distancia media Tierra-Sol. Por lo tanto estamos hablando de 1367 vatios por metro cuadrado son los que llegan fuera de la atmósfera. La distancia Tierra-Sol varía a lo largo del año. Una corrección o una ecuación que puede darnos estos valores aparece en la transparencia y tiene una variación de más o menos 1,7%. Concretamente, el día que el Sol está más cerca de la Tierra es el 3 de enero y el más lejano el 4 de julio. Esto hace que esta variación a nivel de energía suponga una variación de un 3,4%, siendo esta la expresión que nos indica qué radiación está llegando un día concreto por metro cuadrado fuera de la atmósfera. Como observamos, el Sol está más cerca en invierno, por lo tanto en el hemisferio sur tendremos más cantidad de energía en su verano que en nuestro verano, que el Sol está más lejos de la Tierra. La declinación es el ángulo entre la recta que une los centros de la Tierra y el Sol respecto al plano ecuatorial terrestre. Es decir, si dibujamos la elipse en la cual está circulando la Tierra, observamos que el eje de la Tierra presenta un ángulo frente a la normal de esa elipse. La declinación se obtiene mediante esta expresión, es una correlación sencilla en la que en función del número del día de juliano obtenemos la declinación de la Tierra como ángulo entre la recta que une los centros del Sol y la Tierra respecto al plano ecuatorial terrestre, respecto al plano del Ecuador. Concretamente tendríamos más 23 grados 27 minutos el 21 de junio
y menos 23 grados 27 minutos el 21 de diciembre. Este movimiento lo que provoca en la Tierra es que haya una zona tórrida, es la zona entre más menos de latitud 23 grados 27 minutos, en donde el Sol aparece todos los días y una vez por lo menos al año el Sol pasa por la perpendicular del lugar. A continuación tenemos una zona templada entre 23 grados 27 minutos y 66 grados 27 minutos, en la que el Sol aparece todos los días, pero nunca se encuentra el Sol en la vertical del lugar. Este es el caso de España, que en una latitud de 40 grados norte, el Sol nunca nos lo encontramos en la vertical del lugar. Y finalmente, en la Tierra también se establecen unas zonas frías, aquellas en las que el Sol, al menos un día del año, no sale sobre el horizonte. El movimiento lo podemos representar, estamos más acostumbrados a que las cosas giren alrededor de nosotros. Por lo tanto, si ponemos la Tierra con el plano del ecuador, nosotros estamos a una latitud de 40 grados norte, los polos, tendríamos el polo norte y el polo sur de la Tierra, el movimiento aparente del Sol sería en base a rodajas, en este sentido, de esa esfera. Cada rodaja la haría el círculo en 24 horas y cada día del año haría ese movimiento en diferentes secciones, concretamente hasta el 21 de diciembre, que tendríamos este movimiento ese día. El 21 de marzo y 22 de septiembre el movimiento sería en paralelo a nuestro plano del ecuador. Esto nos vemos que como nosotros estamos a 40 grados de latitud norte, nosotros veremos todo lo que está más arriba de este plano, de este corte, de esta sección. Por lo tanto, nosotros veremos aparecer el Sol en este punto, circulará alrededor de, en 24 horas hará 360 grados, y por lo tanto la duración del día será toda esta. En invierno, como solamente lo veremos por encima de este plano, la duración del día claramente será mucho más pequeña, como observamos. Si estamos en este plano, en el plano de la Tierra, en un determinado lugar, la latitud del lugar, en un determinado momento el Sol estará en un punto, nosotros entendemos como altura solar la altura que tiene ese Sol respecto a nuestro horizonte, por lo tanto este ángulo será la altura solar, es con la altura con la que vemos el Sol. Y también lo tenemos con un cierto acimut solar. El acimut definimos el ángulo que tiene la proyección sobre el sur. Por lo tanto, este ángulo sería la acimut solar. Nosotros nos tendríamos que mover respecto a nuestro sur esta cantidad de grados y luego subir la vista esta cantidad de grados para encontrar el Sol cuando estamos en esta latitud. La declinación es en función de qué sección está circulando el Sol, esa declinación que hemos visto, y el ángulo horario es el ángulo con respecto al sur. En el sur se supone 0 grados y por lo tanto este movimiento, como hemos dicho, 360 grados en 24 horas, lo hace 15 grados cada hora. Por lo tanto, el ángulo horario en un determinado tiempo solar verdadero o hora solar es simplemente la hora menos 12 en la que consideramos que está el Sol aquí, es el punto origen. Por 15 grados tenemos situado el ángulo horario. Para situar, por lo tanto, el Sol en la esfera celeste nos hace falta el ángulo horario y la declinación. El ángulo horario depende de la hora del Sol y la declinación del día del año, pero estos datos no nos referencian cómo encontrar el Sol desde la Tierra. Nosotros nos es mucho más práctico utilizar la altura solar y el acimut solar. De otra parte, simplemente señalar que como estamos a una cierta latitud en la Tierra, esto sería representado por este ángulo, la latitud del lugar. Simplemente señalamos los ángulos por diferencia. Bueno, esto será 90 grados menos la altura solar, este será 90 grados menos la declinación y nos forman este ángulo que vemos ahí. Si extraemos ese ángulo, tenemos el ángulo horario, la latitud, el acimut solar, la declinación y la altura solar. Es muy fácil por trigonometría esférica y por la propiedad del coseno establecer la relación que existen entre todos esos ángulos. Así podemos, por medio del teorema del coseno,
determinar que el seno de la altura solar es el seno de la latitud, seno de la declinación, más coseno de la latitud, coseno de la declinación, coseno del ángulo horario. Igualmente, con el teorema del seno, aplicado en este caso a este triángulo esférico, obtenemos la relación entre el azimuth solar y las demás propiedades. Concretamente, el seno del azimuth solar es el coseno de la declinación por el seno del ángulo horario partido por el coseno de la altura solar. Recordemos que para un punto en la Tierra, este será el sur, este será el azimuth solar y este será la altura solar. Será muy fácil encontrar nosotros la posición del Sol, posicionándonos un azimuth solar y una altura solar. Bueno, levantar la vista a este ángulo y encontraremos el Sol. Vamos a verlo en la hoja. Por ejemplo, en la hoja le hemos establecido la localidad, Valencia, la latitud, 40 grados, y el mes 7, el día 21 de junio. Observemos dónde se encuentra el Sol. Si nos vamos hacia la derecha, vemos las horas, vemos el ángulo horario, observamos el día juliano, la declinación, la hora de salida del Sol, y vemos la altura solar y el azimuth solar, o en datos numéricos los tenemos concretamente aquí. Otra forma de verlo muchas veces es mediante la carta estereográfica, en la cual representamos la posición del Sol para una determinada latitud fija, y en estos ángulos representan el azimuth solar y los valores concéntricos representan la altura solar. El movimiento del 21 de junio sería este movimiento del Sol, mientras que el 22 de diciembre haría este movimiento, que como vemos con menos horas solares. Otras veces lo representamos de esta forma en un plano, en lo que aquí tenemos el azimuth solar, aquí tenemos la altura solar, las diferentes horas. Este sería para el mes de junio y esta evolución para el mes de diciembre. Es otra forma de ver el movimiento solar. En resumen, tenemos la posición del Sol y podemos calcular fácilmente la altura solar y el azimuth solar, que es lo que nos interesa a nosotros para posicionar el Sol, en función del ángulo horario, que era en función de la hora solar, y del día del año, que es en función de la declinación, con estas sencillas relaciones. Ángulo de incidencia de los rayos solares sobre una superficie. El Sol, la dirección del Sol, hemos visto que tiene un azimuth solar y una altura solar, y posicionamos una superficie, la cual definimos mediante su azimuth, el azimuth de la superficie gamma, y la inclinación respecto al horizontal, como parámetros que me definen la posición de ese plano. En este caso podemos calcular los vectores unitarios en la dirección del Sol y el vector unitario en la perpendicular a esta superficie. Estos serían los vectores unitarios en esas direcciones, y simplemente el coseno del ángulo de incidencia será la multiplicación de estos vectores unitarios. Por lo tanto, ese coseno del ángulo de incidencia queda representado en función del azimuth solar, altura solar y posición de la superficie con esta ecuación, o mediante esta ecuación quizá un poco más larga en función del ángulo horario, la declinación, la latitud y la posición de la superficie. Debo señalar también el ángulo cenital, que es el complementario de la altura solar. Concretamente, si vamos a las condiciones exteriores y vemos la radiación, observaremos que en su cálculo vamos a utilizar el coseno del ángulo de incidencia en las diferentes orientaciones de paredes, a las diferentes orientaciones en vertical o en horizontal. Evidentemente, si tenemos ese coseno de ángulo, el arco coseno me daría el ángulo de incidencia en cada uno de ellos. Valores negativos significa que no incide sobre ellos la radiación solar. Una representación de ese coseno del ángulo de incidencia la tenemos aquí para las diferentes orientaciones. Solamente hemos representado valores positivos. La radiación solar, cuando llega a la atmósfera, en parte se refleja, es lo que ven los astronautas de la Tierra, en parte se absorbe. Al pasar una masa de aire con diferente composición, no toda la radiación llega a la atmósfera,
Una parte cambia de dirección en lo que conocemos como radiación difusa y finalmente una parte alcanza la Tierra. Esta forma, si lo vemos en funciones de longitud de onda para un cierto día, observaremos que desde toda la radiación que llega fuera de la atmósfera, hay una parte que llega finalmente a la Tierra, radiación directa, sería la representación amarilla. Una parte que llega de forma difusa, sería la parte verde. La unión de ambas sería la radiación total, que sería la línea morada, y que vemos que se disminuye respecto a la radiación extraterrestre, pues existe la parte de reflexión y la parte de absorción. Realmente no lo hace en todas las longitudes de onda igual, pero a nivel de nuestros cálculos estamos hablando siempre de radiación global. Si observamos sobre una superficie horizontal, alcanzará una radiación directa según los rayos solares, como hemos dicho, la cual será la cantidad que esté llegando será función de la radiación que está llegando en esa dirección por el coseno del ángulo de incidencia, que en este caso coincide con el ángulo cenital, más la radiación difusa que llega en las demás direcciones. Observamos, por ejemplo, radiación sobre paredes al norte, es decir, vemos la pared al norte como reflexión de la radiación, aunque no está incidiendo el sol, y por lo tanto eso sería lo que podríamos ver como radiación difusa. Cuando tenemos una superficie inclinada, a esa radiación tendría la parte directa, habría una parte de radiación difusa, puesto que el plano va aumentando su inclinación y por lo tanto ya no le llega tanto de radiación difusa, pero aparecería una radiación reflejada de los alrededores de la superficie. Esta radiación puede ser importante, esto lo observamos por ejemplo en la nieve, con los esquiadores, o en el sol, con la playa, en la que nos ponemos mucho más morenos porque realmente nos está llegando mucha más radiación. Los términos de radiación directa, radiación difusa, radiación reflejada los tenemos ahí, y por lo tanto la radiación que llega sobre un plano con una determinada orientación lo podemos representar mediante esta expresión, en la que deberemos de definir, aparte del día del año, la radiación y todo esto, cuál es el coeficiente de reflexión de los alrededores de la superficie. Iqbal estableció un modelo que creemos que es el que mejor se ajusta a la radiación de un día claro, en la que afirmaba que la radiación directa era proporcional a esa constante solar que habíamos visto anteriormente, en función del día del año, de la distancia Tierra-Sol, con una serie de coeficientes de transmisión, parte de energía que ha desaparecido al recorrer esa atmósfera. Esos coeficientes de transmisión son por difusión, cambio de dirección por moléculas de aire, desaparición por absorción de ozono, por mezcla de gases, por presencia de vapor de agua y por aerosoles o polvo. Igualmente, para la radiación difusa, los tres términos de radiación difusa que aparecían sobre el plano inclinado, los ejecuta con estas relaciones función de estos coeficientes de transmisión antes fijados. Únicamente añade el coeficiente de reflexión de los alrededores. Esos coeficientes de transmisión son ciertamente complicados, dependen de la masa de aire y por lo tanto dependen de la altura solar, del día del año, y simplemente quedan reflejados en la transparencia. Básicamente todos esos coeficientes dependen de parámetros muy sencillos, que es lo que queremos señalar. En primer lugar, el alfa o coeficiente de turbidez de Armstrong, función del tamaño de las partículas de aerosoles que tenga la atmósfera, en general 1,3 con valor medio es aceptado. Beta depende que es el coeficiente de turbidez, depende de la cantidad de partículas de polvo que tenga la atmósfera. Básicamente tendríamos 0,1 atmósfera clara y va desde 0 hasta 0,4 atmósfera muy limpia. Y finalmente la transmisión por ozono, que depende de la cantidad de ozono que haya en la atmósfera y que en función de la latitud del lugar para la Tierra y en función del mes se puede obtener de esta gráfica. Si vamos a la hoja Excel, habíamos dicho que este era el mes 7, habíamos dicho que
los coeficientes de radiación a utilizar. El alfa habíamos dicho que es 1,3, aquí tenemos el intervalo de variación. Beta hemos puesto 0,15, es una atmósfera clara, valor entre clara y turbia, valor normal para ciudades. Y el coeficiente de reflexión de los alrededores hemos puesto 0,2, un 20%, que observamos que varía desde 0,15 el asfalto a 0,3, 0,25, cuestiones de césped o cosas así. Por lo tanto, con estos valores podemos ya determinar perfectamente todos los que nos hacen falta para los diferentes coeficientes que hacen falta en el método de Ibar, tanto de masa de aire, de coeficientes de transmisión al ozono, al vapor de agua, aerosoles, etcétera. Con esos coeficientes podemos determinar la radiación difusa que tenemos en las diferentes contribuciones, tanto para superficies verticales como para superficies horizontales, la radiación directa y, por lo tanto, sumando ellas con el coseno del ángulo de incidencia correspondiente, tenemos la radiación difusa, finalmente, radiación horizontal, la radiación difusa en las demás orientaciones, que evidentemente es la misma, y la radiación directa que tenemos en las orientaciones. Observamos esa figura de radiación directa. Tendríamos para radiación horizontal, radiación al sur, radiación al este, al oeste, y tenemos la diferente radiación que va alcanzando esas superficies. Respecto a radiación difusa, tendríamos la radiación sobre superficie horizontal y la radiación superficie vertical, que serían todas las mismas. En cada orientación, la suma de la radiación directa y la radiación difusa me va a dar, en definitiva, la radiación total que va a tener esa superficie y que se contempla en esta tabla. Muchas veces esa tabla se ha dado como fija, pero con este método pues podemos matizar el encontrarnos en atmósferas limpias o con gran contenido de polvo, etcétera. Como elementos sensores, decir simplemente que utilizamos los piranómetros para medir la radiación total o los pirheliómetros para ver la radiación que llega según los rayos solares y toda esa discusión que hemos visto anteriormente. Resaltar que si comparamos para diferentes meses, pues podemos observar, por ejemplo, la radiación al sur, que va a llegar más radiación en el mes de diciembre, un día claro del mes de diciembre, que un día claro de los meses de junio, julio y agosto. Esto es debido claramente a la altura solar. En nuestras latitudes de 40 grados de latitud norte, estoy hablando de España, el sol se eleva más en verano y por lo tanto una superficie al sur recibe menos radiación que si estamos hablando del mismo día claro en invierno. Evidentemente ese día dura menos en cuanto a horas y tenemos esa radiación. Respecto a superficie horizontal, está claramente que sería al revés. La radiación que llega en verano es mucho mayor que la radiación que llega ese mismo día en invierno. El alumno puede jugar con diferentes orientaciones, diferentes meses y observar todas estas relaciones que existen en función de la latitud del lugar que ponga en la Tierra, que la hoja Excel calcula perfectamente la radiación independientemente del lugar de la Tierra. Muchas gracias.